En este tutorial vamos a ver el módulo 4, el cual comprende patrimonial del pasivo. Este módulo va a estar comprendido por dos bloques. Veamos el bloque 1, abarca concepto, cuentas del pasivo, rubro del pasivo. Y el bloque 2 va a estar comprendido por los rubros del pasivo, que son deudas comerciales, bancarias, sociales y fiscales. Comencemos con el bloque 1, concepto de pasivo. Veamos aquí nuestra ecuación contable básica y vemos como un segundo elemento de la misma al pasivo. ¿Qué es el pasivo? Son todas las deudas que la empresa va a contraer con personas o con entidades ajenas a la misma. Personas podemos citar a los proveedores y entidades podemos mencionar a los distintos bancos. Cuentas del pasivo. Las cuentas del pasivo nacen con un crédito, es decir, con una deuda que la empresa va a contraer con terceros o con entidades financieras. Dichas deudas en algún momento tendrán que ser abonadas. Las cuentas del pasivo las acreditamos cuando incrementan su valor. En cambio, la debitamos cuando disminuyen su valor. Por ejemplo, la cuenta proveedores aumenta por el haber y disminuye por el debe. Si recordamos, las cuentas del activo aumentaban por el debe y disminuían por el haber, es decir, en forma inversa a las cuentas del pasivo. Los rubros que conforman el pasivo van a ser los siguientes: deudas comerciales, deudas sociales, deudas bancarias y deudas fiscales. Estos son entonces los 4 rubros que vamos a ver en el siguiente bloque. Comencemos aquí el bloque 2, en el cual vamos a ver en detalle cada uno de los rubros antes mencionados. El primer rubro, deudas comerciales. Son todas las deudas que la empresa contrae con sus abastecedores o proveedores. Es decir, son las compras que la empresa realiza a crédito. Compras que no son abonadas en el momento, pero sí deberán ser saldadas a los 30, 60 o 90 días. El rubro deudas comerciales va a estar comprendido por las siguientes cuentas: proveedores, documentos a pagar, provisiones por factura a pagar. En un tutorial siguiente vamos a ver cada una de estas cuentas, qué significan, por dónde aumenta, por dónde disminuye. Nuestro segundo rubro del pasivo son las deudas bancarias. Son las deudas contraídas con entidades financieras. Es decir, por ejemplo, la empresa solicita un préstamo o un crédito por X motivo a un banco. Pero ¿qué sucede? La entidad, es decir, el banco, le va a solicitar una garantía del pago de la deuda contraída. Si bien le dará ese préstamo y ese crédito solicitado, pero a cambio el banco necesita una garantía de que será saldada esa deuda. Es por ello que el banco tiene dos tipos de garantía. Tenemos la garantía prendaria y la garantía hipotecaria. Veamos la diferencia entre una garantía y otra. La garantía prendaria va a estar en juego un bien mueble o un bien semoviente. Es decir, el banco va a prendar un bien mueble, por ejemplo, puede ser un automóvil, un vehículo que la empresa tenga como bien propio. O también depende de la empresa, si es una empresa ganadera, puede tomar el banco como prenda un bien semoviente, que son las cabezas de ganado. La cuenta que vamos a utilizar para dejar asentado esta deuda con el banco en el cual nos prendó un bien va a ser la cuenta deuda banco XX prendario. Banco XX, aquí iría el nombre del banco con el cual realizamos la operación. Por ejemplo, puede ser deuda Banco Nación Argentina prendaria. Luego tenemos la garantía hipotecaria. En este caso, el banco va a hipotecar o se va a tomar un inmueble de la empresa.
Ese inmueble puede ser un terreno o puede ser un edificio. La cuenta que va a representar a esta garantía es deuda banco XX hipotecario. Si hacemos esa operación con el Banco Nación, la cuenta que vamos a utilizar es deuda Banco Nación Argentina hipotecaria. Podemos ver que en las cuentas que utilizamos se deja bien definido cuándo es una prenda o cuándo es una hipoteca. ¿Por qué? Porque hay bienes muy distintos y hay que diferenciarlos. Tenemos aquí el tercer rubro del pasivo, que son las deudas sociales. Estas son las deudas que la empresa va a contraer con sus empleados. Las cuentas que conforman este rubro son sueldos y jornales a pagar, cargas sociales a pagar. Estas cuentas ya las hemos trabajado en el activo, así que por lo cual ya las conocemos, porque ya las hemos analizado y estudiado en el activo. Bueno, son las mismas cuentas. Finalmente llegamos al último rubro, que son las deudas fiscales. Estas son las deudas que se contraen, por ejemplo, con el AFIP o cualquier otro organismo recaudador de impuestos. Puede ser, por ejemplo, un organismo municipal, un organismo provincial, etc. Las cuentas que encontramos en este rubro son el muy famoso y que siempre escuchamos, es el IVA a pagar, impuesto al valor agregado, y finalmente ingresos brutos a pagar. Estos son impuestos muy conocidos y que seguramente todos los hemos escuchado mencionar en algún momento, ya sea por algún familiar, en las noticias o en algún medio de comunicación que hayamos leído también.